¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal. Espero que estén muy bien. Y en este video les voy a mostrar cómo hacer nada. ¿Qué es esto? Espérenme. Creo que era una cinta como estoy acomodando. Bien, en este video voy a mostrar unas aplicaciones nuevas, una nueva forma de hacer aplicaciones que es descentralizada. Bueno, siempre se han estado haciendo, pero ahora se quiere llevar más masivamente de esta forma. Pues ya saben, con ustedes hemos visto cómo hacer aplicaciones ya con la topología cliente-servidor. O sea que con el programa cliente, como que vendría siendo un navegador o un programa hecho en Java, nos conectamos a un servidor, a otra máquina que es donde está la base de datos o el controlador y el modelo. Entonces hay una nueva forma de hacer programas que está basado en la blockchain. Primeramente pues está basado en la blockchain, que ya saben lo que es donde se hacen las monedas como el Bitcoin. Bueno, no donde se hacen, sino que es la red que utilizan, la topología de red que utilizan para pues para intercambiar información. No es un cliente servidor. Por ejemplo, el blockchain tiene todos tienen como el seguimiento de las transacciones de todos. Están todas las carteras. Yo puedo bajar, por ejemplo, aquí una cartera en Bitcoin y va a tardar en traerse todos los registros de todas las personas. Claro, es de manera anónima. Pero la desventaja de esto es que pues es esa, tenemos que tener bajar todas las transacciones y pues son muchos gigas de información. Con el paso se va haciendo lento. ¿Y en qué repercute eso? De que si por ejemplo yo tengo una cartera de Bitcoin y le envío a otra persona pues algunas monedas, ya me lo voy a andar enviando, pues la transacción va a tardar un poco, a no ser de que le pongamos un poco más, para que sea más rápido, si le tenemos que poner un poquito más de comisión. Ahora, ¿cuál es el otro modelo? El otro modelo que según viene a mejorar lo que viene siendo el blockchain es el holochain, que está basado en el agente. Por ejemplo, yo monto en mi máquina pues la cartera y se une a toda la red, pero no tengo que tener descargado todo lo de todos los no tengo que tener descargado pues toda la cartera, los cargos y abonos que tengamos nosotros, sino que entre todas las máquinas se hace se viene siendo como un solo archivo, más o menos así fue como lo entendí. Bueno, y funciona más rápido y no consume tanta energía. Pero esto no solamente es para las criptomonedas, aunque sí, el objetivo de Holochain es tener perdón, me estoy trabando, su propia moneda, sino que también es poder montar aplicaciones a través de esta misma red. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de ello con un chat que se llama Kizuna. No sé si me expliqué bien. Ahorita pues sí, de por sí explicar la blockchain está, desde mi punto de vista está complejo, pero voy a tratar de simplificarlo. Por ejemplo, la blockchain sería ya, para explicarlo de una manera física, es como si tú tienes crédito en una tienda, a la tiendita de la esquina, y pues ahí de manera, podría decirse encriptada, mejor no meto esos términos. Ahí pues te dan una tarjeta a ti o un libro en donde están todos los movimientos de todos los vecinos. Vendría siendo de todos los vecinos, o sea, la misma cartera que tiene la tienda, de todos los vecinos tú la tienes, nomás que con una forma de que tú no ves el nombre de lo que debe otro vecino, sino que ves, en lugar por ejemplo, que venga Juan debe tanto y ha pagado esto, o sea, todas las transacciones de movimientos, viene una clave, por ejemplo, 001 ha pagado esto y debe esto.
Luego compró, debe, menos. Pues no vendría el nombre, sino un número que nomás el propio consumidor y el de la tienda saben. Y pues tú también tendrías tu número como tu matrícula, tu hash o como lo quieran llamar. Eso sería el blockchain. Todos tienen la cartera de todos, a no ser que estés dado de alta en una página y el servidor ese pues ya tiene toda la cartera allí y no tienes que descargar tú la cartera en tu máquina. Es así como funcionaría. En cambio, pues el Holochain, como lo he entendido, tiene nomás lo que te corresponde a ti. La red se conecta, por ejemplo, tú tienes un activo, tienes el activo y para saber directamente como que el vecino te pregunta a ti, así funciona el protocolo. Y bien, vamos a hacer un ejemplo. Esto ya lo probé de dos máquinas separadas. Con dos máquinas separadas por ejemplo, pues sí, están separadas. Pero en la red estaba una aquí y otra en otra ubicación geográfica, en otra red. Vamos a hacer un ejemplo con el chat, porque esto también es para las aplicaciones. Vamos a irnos a aquí, pero espérame, deja de acomodo bien esto. Vamos a ponerlo aquí. Voy a tomar agua porque tenía rato que no transmitía. Y como que se me secó la garganta. Y aparte es domingo, ya falta ir a la tomadera. Ah, son mentiras, no tomo yo. Y bien, pues aquí tenemos lo que viene siendo el Windows, el escritorio. El Holochain vendría siendo tiene un launcher, tanto para Windows, para Linux, que es el App Image, o el punto D para instalarlo con los paquetes, o un archivo App Image para correrlo sin tenerlo que instalar. También viene el fuente y viene también para Mac. Entonces, el que van a descargar ustedes, pues en mi caso voy a descargar para Windows. Y ya pronto me voy a cambiar a Linux porque para trabajar, para lo que hago yo, no me sirve mucho Windows, me sirve mucho para jugar. Bueno, ya ese es otro tema. Vamos a descargarlo, le damos guardar y lo van a instalar. Es nomás darle siguiente, instalar. No lo voy a explicar aquí porque para no quitarles tiempo. Al final se les va a instalar Holochain Launcher. Vamos a abrirlo y mientras se abre, las aplicaciones que corren pues tienen extensión, esa extensión Hub, que eso se planea llevar al Android y a los dispositivos móviles, al iPhone. Espero que también ahí los corra, aunque yo no tengo iPhone, yo no me preocupo tanto. Y esta es la aplicación. Esta la vamos a descargar y ahí se va a descargar. Son 6 megas solamente, pero aquí está, mostrar admin. Aquí como que tarda un momento en cargar, pero algo eliminé yo que no me está ejecutando. Lo voy a reiniciar a modo de fábrica y ahí está. Aquí está para ponerle las aplicaciones pues que querramos instalar. Le damos agregar nueva aplicación y le ponemos Kizuna. Este es el nombre o el ID de la aplicación. Le vamos a poner Kizuna 1 y este es el nombre de la red. Bueno, pues el nombre de la red, por ejemplo, si lo instalamos en esta máquina y queremos chatear con otra máquina, tenemos que ponerle el mismo UID de la red. Por ejemplo, aquí le vamos a poner red César
Systems y le damos instalar. Espero que no me marque error porque me ha pasado que lo pruebo antes y luego es un antivirus este. Yo ni lo quise instalar para empezar. Bueno, y se está instalando. Aquí ya está la aplicación corriendo. El servidor, o bueno, es la aplicación. Está la llave pública. El DNA hash. Le damos a abrir. Y aquí está el, pues ya, para iniciar el chat. Registramos el nombre, le voy a poner Julio. Registrar nickname. Y ahí estamos pues listos para chatear, pero se me olvidó el nombre de la red. ¿Cuál era? Vamos a hacerlo de nuevo. Era César System, pero pues no me acuerdo cómo lo hice. Vamos a desinstalarlo y vamos a grabarlo en un blog de notas todo, porque pues no te empata. Ok, lo podemos instalar así. No. Bueno, en Linux sí se puede arrastrar nomás la aplicación. Y pues, pero aquí se traba. Como que en Windows tiene algo de errores, pero ya se está mejorando. Vamos a esperar aquí un ratillo. En el peor de los casos, pues sería... Vamos a quitar esto. Vamos a abrirlo de nuevo. Y aquí está. Vamos a esperar que cargue. E igual le ponemos aquí la aplicación. Lo corremos. Le ponemos Kizuna 1. Y de red vamos a poner César Systems. Ok, le ponemos aquí pues, le damos a instalar. No debe de tardar mucho, ahorita no instaló tanto. No, perdón, ya ni sé lo que estoy hablando. Ahorita no tardó en instalar tanto. Bien, esperamos. Mientras vamos a ver si no hay preguntas. Ahorita no, pero un saludo a las personas que nos están viendo en Twitch. Estamos ahorita en Twitch, YouTube, The Live. Es una red descentralizada de Live también, que creo que la hizo el Big Torrent. También en Beca y en Facebook. Creo que falta una aquí. Falta Twitter, pero bueno, ni modo. Bien, ya está montado. Le damos a abrir. Le damos a seleccionar pues el inglés, que ahorita es lo único que hay. Y le vamos a poner aquí Julio. Le damos a registrar nickname. Y pues podemos montar la misma aplicación aquí. Le ponemos Kizuna 2 y le vamos a poner la misma red. Esto si le hacen en una máquina aquí en esta ciudad y lo hacen en otra máquina en otra ciudad, pues te va a conectar, no necesita tener puertos abiertos, es la ventaja. Y bien, le damos a instalar. Y aquí pues ya tenemos la aplicación corriendo, es una aplicación sencilla. Pues ya saben que las aplicaciones como WhatsApp son, pues el servidor lo controlan ellos. La aplicación de WhatsApp, creo que también la de Telegram, que entre comillas dicen que es libre, pero es libre nomás el cliente. Los archivos o el fuente del servidor no está. En este caso está todo, en teoría, se supone que está todo.
Y pues ya ven que se cayó el WhatsApp. Con este modelo se supone que no se debe de caer porque uno funciona como servidor y cliente. Pues porque está basado en el agente. Se supone que así es como funciona. Bien, ya está montado aquí Kizuna 1 y Kizuna 2. Abrimos este, que es otra instancia de la misma aplicación, pero pues es como si fuera otro servidor realmente. De hecho es otro puerto, como que te da un puerto en aleatorio. Le damos registrar name, le vamos a poner César, registrar nickname, y pues no hay conversaciones. Entonces vamos a agregar aquí un contacto. Aquí nos van a salir todos los contactos que están en esa misma red. Y aquí está, César. Le damos a agregar. Y ya le podemos dar un clic aquí. Y podemos mandar, dice, está online. Le podemos mandar un hola. Y si nos vamos acá, creo que aquí también lo tengo que agregar como contacto. Le ponemos Julio. Él lo encontró. Como que los dos tienen que estar ahí agregados. No sé si algo me está bloqueando, no creo. Bueno, aquí ya le mandé este, pero no llegó. Al parecer no llegó, y aquí ya me contestó 624, 624. Intentamos de nuevo, le mandamos A. Aquí ya llegó. Le mandamos B. Como que para mandar tiene sus detalles aquí. Bueno, aquí ya llegó, porque ya está el contacto. Se tiene que agregar. Si le mandé un mensaje, pero no están agregados, no salía. Y ahí está. ABC. Y enviar. Y aquí ya llega. Eso funciona también como les dije, de máquina a máquina. Perdón, de una máquina pues que está aquí en esta red y otra que esté en otra red. Y bien amigos, pues sería todo. No sé si tengan dudas o preguntas. Ahí les voy a dejar en la descripción del video las rutas para que lo prueben. Es algo que va empezando y se supone que así debería de ser internet, descentralizado. Bueno, en mi hijo me gustaría que fuera. Tanto también ¿cómo se llama? El sistema financiero debería haber esa alternativa, que sí la hay, ya pues poco a poco, pero no está al alcance de todos. Por ejemplo, uno no puede ir a la tiendita y comprar, no sé, no puedo decir marcas, creo, comprar un chocolate o algo, o ir por un hot dog y comprar un hot dog. Es lo que venden, donde venden hot dogs, comprar un hot dog y pagar. Hey, te voy a pagar con Libris o te voy a pagar con Bitcoin. No, con Bitcoin no creo, que está muy difícil. Pero bien amigos, esperemos que pues vaya avanzando para bien esto. No sé si sea algo bueno también, depender tanto de sistemas informáticos. Ya saben que puede pasar que caiga, si se va la luz ya pues nos quedamos ahí abanicando con una cartera con mucho dinero electrónico que no vamos a poder gastar. Bien amigos, pues al final de todo se basa en la confianza que le tengas a alguien, a la persona, si te va a pagar o no. Y bien, hasta la próxima, muchas gracias. No olviden seguirme en las redes que están ahí en la descripción del video, en Odyssey, en Library, en YouTube, en Facebook y en Twitch. Ahí los estoy esperando y hasta la próxima.
Adiós y fierro pariente, ya me voy a ir. No hay preguntas. Dice, I'm sorry, yo no hablo, yo solo hablo en inglés. ¿Podrías poner? Claro que sí, vamos a ponerle subtítulos. Esperemos que lo traduzca bien. Un saludo, Eric Mowat. Creo que lo pronuncié mal. Una disculpa. Excuse me. Is my pronunciation. My English is worse de President Peña Nieto. Goodbye, adiós y nos vemos. Fierro pariente. Está fallando la luz.